Amigas y amigos, Abel Reynoso, bienvenidos a Narcomentario, gusto en saludarlos. Vamos a continuar con el tema de la estructura del narcotráfico y estamos hablando particularmente de la parte más valiosa, la parte más cara, lo que más les cuesta a los narcotraficantes de todo el proceso del negocio de la droga, que es el transporte, ¿verdad? Y comentábamos en videos anteriores que el transporte es sumamente importante porque el precio de la droga incrementa mientras más lejos esté de la zona de producción. Particularmente estamos hablando en este caso y estamos más concentrándonos en el tema de la cocaína, que es una de las drogas que más se consume aquí en Estados Unidos por el público en general. Y entonces estamos hablando de las distintas facetas, las distintas formas en las que el transporte de la droga ocurre. Pero también tiene que entender que hoy ya la cadena de distribución mundial existe en el sentido de que ya no hay un solo país que no reciba, que no participe en alguna forma en el negocio del narcotráfico, y el transporte muchas veces es una de las partes clave de este proceso. Pero ahora vamos en el video anterior hablé específicamente de el transporte de droga por individuos, o sea, las famosas mulas que le llaman, que son personas que son digamos reclutadas a través de mentiras, a través de manipulaciones, a través de sugerencias. Y hay un porcentaje de esta gente, que no lo comenté en el video anterior, que lo hace ingenuamente. En realidad, le digo, lo hace ingenuamente porque creen que no van a hacer, que no están haciendo nada malo. Hay un grupo de personas que sí saben lo que van a hacer, pero no preguntan, se hacen los distraídos. Y después está el que la transporta profesionalmente. Y el que la transporta profesionalmente generalmente tiene toda una habilidad y además, lo que le comentaba yo anteriormente también, detrás de todo este digamos proceso de transporte a través de personas de tipo transporte hormiga, que le decimos porque cada uno lleva un poquito de droga para eventualmente distribuirla en un lugar, o sea, concentrarla en un centro de distribución. Una cosa muy importante que hay que entender es que estos grupos se dedican específicamente a buscar en distintas secciones de la sociedad en distintos países. Incluso le digo, aquí en Estados Unidos ocurre constantemente, en distintos países, en lo que siempre buscan gente que tiene grandes necesidades financieras por razones personales, y no necesariamente tiene que ser porque quieren, porque algunos lo hacen porque son adictos, pero no necesariamente porque hay mucha gente que no tiene trabajo, hay mucha gente que tiene situaciones personales dentro de la familia, un hijo, una hija está muy enfermo, un padre está muy enfermo y necesita conseguir dinero rápido, no tienen trabajo, no tienen crédito, no tienen, entonces recurren a lo que se les ofrece. Y esta gente es fácilmente un blanco fácil para estos individuos que les ofrecen esto. Y le digo, es toda una estructura. Generalmente, muchas veces vemos madres solteras. Aquí en Estados Unidos particularmente usted va a ver un grupo muy interesante de madres solteras que atraviesan de un estado al otro vehículos. Incluso muchos llevan incluso a sus hijos, a sus bebés en carrera, porque muchas veces es muy difícil para el policía en la carretera detectar que una mujer con sus dos hijos va a estar transportando droga. Pero ocurre, lo hacen constantemente. O sea, mientras más desapercibido, es más, hay un particular sistema en el que le dicen a una persona, a una mujer, usted va a ir a tal lugar, a tal estacionamiento, vamos a usar el Walmart, va a ir al estacionamiento de Walmart, va a haber una minivan, una camioneta esperándola a usted, con todo arreglado y todo esto, y usted lo único que tiene que hacer es agarrar las llaves, prender el vehículo y irse de punto A a punto B, ya sea en otra ciudad, en otro estado, en otro lugar, 4, 5, 6, 7, 8 horas, luego la deja ahí y usted se vuelve en otro vehículo o la regresamos en un vuelo de avión. Esto es muy común. La persona, verdaderamente, le soy sincero, no tiene la menor idea
obviamente se imagina, pero no tiene la menor idea de dónde está escondida la droga, si es droga, si es dinero, si es lo que sea. Pero hace el viaje, le pagan un dinero para hacer ese viaje, que es bastante una buena cantidad de dinero, y regresa. Eso ocurre constantemente. Ahora, estamos hablando de la mula que ya no la carga en sí en la persona, estamos hablando de la mula vehicular, o sea, el transporte de droga a través de vehículos es uno de los más importantes y de los más, digamos, avanzados que hoy existe, particularmente para atravesar la frontera. Y vamos a hablar ahora de la frontera específicamente, pues estamos hablando del país del consumo más grande del mundo, que es Estados Unidos. Estamos hablando de la frontera México-Estados Unidos, en la que millones y millones y millones de personas pasan la frontera anualmente. Como le comentaba, sí ocurre a veces en las mulas individuales que transitan la frontera, a veces son detectadas, a veces no, la mayoría sí lo son cuando son detectadas a personal, pero la forma preferida de muchos de los carteles en la frontera es atravesar la frontera a través de vehículos, ¿no? Ya sean automóviles o ya sean grandes transportes de camiones de carga. ¿Por qué? O de camiones de carga de todo tipo, de combustible, camiones de carga de comida, camiones de carga de muebles, camiones de carga de aparatos, eso. ¿Por qué? Ese es el comercio internacional. O sea, México, Estados Unidos tiene un enorme intercambio internacional, particularmente a nivel fronterizo, de comercio, en el que se producen muchos productos que se ensamblan en México y los pasan a Estados Unidos, desde vehículos hasta computadoras, refrigeradores, televisores y sobre todo comida de todo tipo. En esos transportes, generalmente, no en todos obviamente, pero en cada tanto, hay toda una estructura detrás de esa compañía. Y no le estoy diciendo que la compañía se dedica es una compañía de narcotráfico, simplemente que dentro de esa compañía hay ciertos empleados que trabajan para cierto grupo de narcotraficantes dentro de la compañía, que saben la logística, que saben cuándo entra el camión y que tienen dentro de esos vehículos escondites muy específicos y muy difíciles de encontrar. Ahora, lo mismo ocurre con los vehículos. Hay vehículos, como les comentaba, creo que en unos videos anteriores hice un comentario, hay vehículos que tienen sistemas muy sofisticados de esconder y son muy hábiles, le digo, son extraordinarios. Usted hable con cualquier policía fronterizo, particularmente los que trabajan en las aduanas aquí en Estados Unidos, y les cuentan unas historias impresionantes del trabajo que estos individuos inventan, de la forma que crean las ideas para poder transportar la droga. Y la esconden, y si usted le da un vehículo, ellos crean dentro de los luces, dentro de los focos de luz, dentro del baúl, dentro del caño de escape, dentro del tanque de la gasolina, dentro del motor, dentro de los asientos. Mire, hay miles de lugares donde pueden y lo hacen en cantidades a lo mejor muy finas, como hojas de papel, lo hacen en forma de instrumentos para el vehículo. O sea, hay miles de lugares que son muy difíciles de detectar. Si pasa, por ejemplo, siempre, como yo le decía, hoy en día mucha de la policía aduanera ya ocupa perros, y los perros suelen distinguir el olor a cierta distancia, inmediatamente lo encuentra. O puede ser que el guardia aduanero, a través de una serie de preguntas que le hace al conductor, se dé cuenta de que hay algo que no funciona y lo mandan a una revisión secundaria, en la que a veces pueden tardarse varias horas en tratar, porque le digo, son extraordinarios como lo esconden, son extraordinarios como lo preparan, son extraordinarios, pero desarmarlo y encontrarlo, ellos saben el truco de cómo sacar la droga rápidamente. El guardia fronterizo no, entonces tiene que hacer todo un trabajo de romper un montón de equipos para poder llegar a la droga, si la llega a encontrar. Todo eso demora mucho. Ahora, hay varios trucos que mucha gente, y le digo, todo esto usted
Si escuchan los guardias fronterizos son apasionados de la historia. Todo esto los narcos lo saben y entonces crean diversiones porque ellos saben que ellos tienen que arriesgar una cantidad. Uno de los trucos muy famosos que hay es mandan un vehículo con alguien que no sabe, porque generalmente contrata gente que no sabe, con 4 o 5 kilos, 2, 3 kilos. ¿Y qué ocurre? Cuando llegan al puesto fronterizo, la policía los detecta y los lleva. Mientras tanto, a lo mejor detrás de ese hay otro vehículo con una mamá y niños que también trae droga, o puede ser 2 vehículos más atrás. O sea, es constante. Y como hay miles y miles y miles de vehículos diarios pasando, es imposible, no le digo, es imposiblemente humano poder detectar esa cantidad. A esto que le estoy diciendo, de detectar cualquier cantidad de droga, a esto que le estoy diciendo, también está la otra parte, que es la parte de la corrupción, que sí ocurre en las líneas fronterizas, en la que ciertos guardias, y le digo, el sistema aduanero aquí en Estados Unidos tiene una policía de asuntos internos que casi siempre en todos los puestos fronterizos siempre investigan a algún policía, a alguien que tiene cierto contacto con los carteles de droga. O sea, no todos son, pero hay una cantidad que a veces se comete porque lo único que el guardia tiene que hacer es no revisar el vehículo. Y a veces los vehículos, para que lo vea, vienen con alguna señal, con alguna marca, para que el guardia sepa cuál es el vehículo. Y lo único que tiene que hacer es estar distraído, dejarlo pasar, no revisarlo, o hacerse que lo revisa pero no hace nada. ¿Me entiendes? O sea, hay mucha opción. Y le estoy hablando que le pueden pagar una cantidad enorme a este guardia. Ahora, no todos son corruptos, es una anomalía, pero sí ocurre. Esto es parte del sistema. Entonces le digo, es casi imposible poder detener el constante movimiento de vehículos en el nivel fronterizo. ¿Por qué? Porque se acuerda cuando hablaba de la parte comercial de los miles de millones de dólares que ocurren en el negocio local, en el negocio diario, en el negocio legítimo, en el negocio legal. Dentro de todos esos miles de vehículos, el 80-90% son vehículos normales que cruzan día a día de lado a lado, cruzan con mercadería verdadera, y la industria se mueve. Entonces se estima, y no se sabe, se estima que posiblemente en el control aduanero se puede, y esto difiere, depende del puesto aduanero, depende de la frontera, se puede recuperar un 10% de la droga que se introduce de México a Estados Unidos. Es un estimado, a veces un poquito más, a veces un poquito menos, pero le digo, los guardias aduaneros que trabajan en esto son extraordinarios para detectar, para encontrar, a veces les cuesta mucho tiempo, pero es imposiblemente humano poder revisar todos los vehículos. Ahora, hay tecnología, por ejemplo, para los grandes camiones de carga, hay tecnología que detecta un poco que por el peso del camión, que trae cierta cantidad de volumen digamos, de productos, debe de pesar tanto. Entonces, si trae un producto extra vale tanto, se dan cuenta de que a lo mejor el peso es excesivo. Por ejemplo, camiones con combustible, porque hay muchos camiones que traen combustible de un lado al otro, de distintos tipos químicos y demás. Se observa el peso, hay rayos X, hay unas máquinas especiales que pasan los camiones. Pero, amigo, amiga, esto es lo mismo que con los vehículos regulares, con los automóviles, los pickups y los vehículos que pasan todos los días. Es imposible poder revisar todos los camiones que cruzan la frontera México-Estados Unidos. Es imposible. Y esto lo saben los narcos y es por eso que aprovechan y tienen toda una industria. Le digo una cosa, vuelvo a repetir como le decía, si hay una industria para los automóviles pequeños, para los pickups, para las camionetas y demás, imagínese la industria y la tecnología que hay para esconder la misma cantidad de droga, pero en cantidades enormes,
en camiones que son de 20 metros, 30 metros de eso. Entonces, olvídese la cantidad y el espacio. Entonces, hay obras maestras. ¿Los detectan? Sí los detectan, pero cuando usted, porque hay controles especiales donde pasan todos los camiones, cuando usted tiene miles de camiones que cruzan a diario, no se puede revisar. Lo quisieran hacer, lo hacen muchísimo bien, o sea, le digo, tienen perros, tienen tecnología, tienen todo, pero así todo nunca llegan. Y el narcotraficante comprende esto y además acepta la idea de que un porcentaje se va a perder. O sea, esto es parte del negocio del narcotráfico. Ellos saben que aunque lo revisen y si se les cae el cargamento, se les cae el cargamento, ni modo. Es parte de hacer negocio. O sea, una de las cosas que los narcos entienden es que los negocios siempre hay una pérdida. Usted si tiene un negocio, usted si maneja algo, usted sabe que hay una cantidad de dinero que se va a perder porque el material está malo, porque se pierde, porque se rompe, porque se lo roban. Bueno, ellos consideran que si les quitan una carga en un puesto fronterizo, es parte de hacer el negocio. Y esto lo consideran, claro, no quieren ganar, pero la idea es que no le mandan un solo camión, le mandan 10 camiones, le mandan 20 camiones, se lo mandan a distintas horas, se lo mandan a distintos puntos, se lo mandan a distintas fronteras. Y le digo, es imposible, amigos y amigas, poder revisar día tras día, hora tras hora, los miles y miles, porque además estoy hablando del ser humano, y el ser humano se cansa, igual que el perro se cansa, el perro después de cierta cantidad de tiempo tiene que descansar, y además el olfato, cuando el perro se cansa, el olfato ya no es tan fino, además tiene usted la parte climática que afecta, tiene usted un montón de otras situaciones que afectan cuando, acuérdense que estamos hablando de un comercio, el comercio tiene que deberse, y sobre todo si usted tiene materia prima de algunos productos que se pueden echar a perder, los tienen que pasar a través de la frontera lo más rápido posible. Le digo, es impresionante lo que muchos de estos guardias fronterizos logran descubrir. Es la verdad, hay que sacarse el sombrero. Así como le digo que los narcos son extraordinarios para esconder, estos guardias son extraordinarios para detectar y en pequeñas cosas. Pero no pueden, porque es mucha, porque la demanda es enorme, porque la producción es enorme y porque el constante contrabando hormiga a través de primero de los vehículos, a través de personas y a través de grandes vehículos con líquidos, vehículos de carga de todo tipo, es imposible revisarlos, Entonces, es una lucha muy difícil de ganar, pero es apasionante. Y le digo, una de las cosas, si quiere usted así entenderlo, curiosa de este tipo de trabajo, particularmente los guardias que trabajan en este tema, se divierten mucho. Algunos sí, es muy pesado, muy trabajo, pero se divierten mucho y cuando logran encontrar algo es un gran honor para ellos poder descubrirlo, pero es interminable. Y entonces, le digo, desafortunadamente aquí, en este caso, las fuerzas de seguridad la llevan de perder a través de el masivo ataque constante de cargamentos. Y le digo, hay un porcentaje que sí se detecta, que sí se descubre, pero hay una enorme cantidad que jamás se va a detectar. Y que lo cubren con muy buenos productos para que los perros no lo detecten el olor, los esconden muy bien en formas distintas. O sea, es un arte el transporte vehicular en sí. Y esto ocurre todos los días del año, 365 días del año, llueva, eso, el clima, la gente, no importa, siempre están pasando. Si usted no ha visto, si usted nunca ha estado en una frontera como lo es, las dos fronteras más grandes que hay, una en Texas y otra en California, que son enormes, si usted no ha visto la cantidad masiva de vehículos, de camiones y de gente que usa, usted no puede entender jamás lo imposible que es esto. Por eso le digo que
cuando oigo hablar a gente de que creen que se la saben todas, gente que nunca ha estado en esto, gente que lee y que ha visto, pero no ha visto lo masivo de esto, es tonto pensar, ¿y por qué no los pueden detener el tráfico de droga? ¿Por qué no pueden detener? ¿Por qué? Porque es imposiblemente humano, es imposible, no se puede. Y le digo, si no lo cree, un día tómese un avión y vaya un día a una frontera de estas y observe los miles y miles de autos que cruzan 24 horas al día, los miles y miles de camiones comerciales que cruzan, camiones enormes con cantidades de productos, y en esos productos, dentro de esos camiones, siempre hay algo que se esconde, ¿no? No en todos, pero en la cantidad de esos productos se esconde. Pero esto lo vamos a continuar porque ahora ya vamos a pasar a un nivel mucho más grande. O sea, estos son cantidades regulares, pero ahora vamos a hablar de toneladas. Y las toneladas no entran en autos, las toneladas no entran en las mulas, sino en grandes contenedores navieros. Y esto es el negocio más grande de la historia dentro del negocio del narcotráfico. O sea, aquí es donde ya hay todo un sistema muy sofisticado que requiere un gran conocimiento del movimiento naviero, el movimiento internacional de transportes y demás y de negocios. Amigos y amigas, los invito a que nos veamos en el próximo video. Un gusto saludarlos.